nuestro proyecto tiene que ir muy relacionado con la formulación del problema, el objetivo y también la hipótesis, pero siempre tengan en cuenta que todo título de proyecto tiene que tener la variable dependiente e independiente. Ahora, también los títulos deberán ser específicos, no ahondar mucho en el tema. Son puntuales, por eso es directamente el objetivo. Por ejemplo, análisis de la situación económica actual de las empresas dedicadas a la de prefabricada en Lima. Otro ejemplo, análisis de vulnerabilidad sísmica de los centros educativos privados en el departamento de Huánuco, en nuestro caso estudiado. Pero siempre tengan esto en cuenta, no siempre van a tener que poner en el departamento, en la provincia, en la localidad tal. Por decir, si yo hago una investigación de elaboración de ladrillos con fibra de vidrio, claro, fibra de vidrio en la ciudad de Huánuco. Entonces, yo esos ladrillos, elaboración de ladrillos de fibra de vidrio, necesariamente puedo hacer en Huánuco, puedo hacerlo en Lima, en Ayacucho, en Arequipa, en cualquier departamento. Entonces, ¿por qué limitarlo en la ciudad de Huánuco, no? Entonces, es necesario. Además, si nosotros ponemos en la ciudad de Huánuco, podría presentarse o generar la duda que alguien estaría utilizando todos los datos de otro proyecto de investigación y solo está cambiando el nombre o lo está incluyendo el nombre. Ahora también tenemos lo que es el proceso de la investigación, lo que es fuente de ideas. Para nosotros empezar una investigación tenemos que tener 3 criterios principales, que es fuente de ideas, criterio para categorizar la idea de investigación y validación de los temas. El primer criterio para el de un tema de investigación es la lectura reflexiva y crítica de material impreso. Entonces, es por eso que yo siempre le recomiendo que lea tesis, muchas tesis. Por decir, ¿ustedes cómo han aprendido números? ¿Cómo han aprendido a sumar y a restar? Mediante ejercicios. Han practicado y ya se lo dominan. Entonces, lo mismo sucede con la tesis. Si ustedes leen varias tesis referidas al tema, entonces ustedes van a poder cada vez plantear más fácilmente los problemas de acción, los objetivos, porque ya conocen cómo se debe hacer, ya han tenido práctica. ¿Qué más? Participar en eventos académicos. Entonces, en la participación en eventos académicos pueden ser congresos, pueden ser cursos, talleres, capacitaciones. Y en ahí, ustedes, uno, van a poder encontrar el problema que no les ha resuelto, o bien también pueden encontrar soluciones o posibles soluciones de investigación. Experiencia, y también van a tener cuando van a trabajar en campo, cuando realicen prácticas, mucha deficiencia, por decir, ¿qué es lo que hacen con el material reciclado del concreto? ¿Por qué no lo reutilizan? ¿Por qué contaminamos el medio ambiente? Entonces, algunos dirán, yo puedo elaborar concreto con este material, puedo elaborar ladrillo o diversos materiales. Entonces, ahí también está un problema y una solución para que sea un tema de investigación. Actitud reflexiva en el aula de clase. En cada curso que ustedes tengan pueden encontrar problemas, interrogantes que puedan mejorar a solucionar algún problema. Centros de investigación. Algunas universidades tienen su centro de investigación o grupo de investigación, exclusivamente eso. En nuestro caso, la Universidad de Huánuco también tiene un centro de investigación y a la vez
hay algunos proyectos que te financian, no entran a un concurso cada cierta época del año. Entonces, entra a concurso, como usted decía, presentan toda su investigación, si es que se ve algo novedoso, algo que aporte a la ciencia y sobresale entre todas las investigaciones, te lo financian. Es por eso que es muy importante que ustedes elaboren bien ese presupuesto, ya que con ese presupuesto es ellos que te financian. ¿Qué más? Empresarios, etcétera. Entonces, muchos preguntarán a los docentes, a los ingenieros, cuál es su problema que les aqueja, cómo lo han solucionado, pero esto no es tan recomendable pues, de andar preguntando, porque si no te gusta ese tema de investigación, no lo vas a investigar. Y si no lo investigas, va a ser en vano, ¿no? Que no te llame la atención ese tema, no te va a motivar a que aprendas. El siguiente criterio va a ser criterios para categorizar la investigación. Como les vuelvo a mencionar, una investigación tiene que ser algo novedoso, algo de conocimiento. Por decir, reducir el concreto mediante Tecnopor. ¿Va a ser investigación? No creo, ¿no? Porque sé que yo cambio al concreto en mi techo o en mi losa aligerada, eh, al Tecnopor cambio de concreto, me va a reducir concreto. Eh, va a ser menos peso mi concreto, ¿no? Entonces, no estaría ahí una investigación. Asimismo, hay empresas que te cotizan todo ese Tecnopor, incluso te lo diseñan. Después, otro criterio es la solución al problema, que si puedes tú solucionar el problema con los recursos que tienes capacidad económica, tecnológica, para que soluciones el problema, tienes que ver eso también cuando te plantees. Apoyo de expertos. Dirán, está bien solución, ¿cómo mejoro? Pero expertos solamente se les llama que yo tengo maestría, o tiene el grado de doctor, o tenga un título más, sino también expertos puedes llamarlo, aquella persona que esté desempeñando funciones, la función que tú necesitas durante muchos años, ¿no? Entonces, como les vuelvo a mencionar, ustedes saliendo de la universidad no saben todo lo que es ingeniería. Muchas veces un maestro de obra sabe algunas cosas más que nosotros, entonces se rescate esas cosas. También tenemos validación de los temas, expertos en el tema, o pueden ser gerentes de las municipalidades. Los gerentes de municipalidades están años algunos en ese tema y se saben eso, no necesitan un grado. Entonces, validación de los temas con los expertos en el tema, te dirán que está bien, que está mal, que mejoras, tus instrumentos están bien, que vas a realizar, por decir, encuestas o entrevistas, están bien tus preguntas para tus encuestados entrevistados, para tu toma de datos. Y ahí tienes revisión de información existente. Es lo que les vuelvo a mencionar, tienen que revisar tesis, bibliografías, etc. Coordinadores de área de investigación, los que están en todos los temas y otros. Y por último, teniendo todo eso, ustedes van a proceder a plantear el problema. Asimismo, del interés del tema de investigación, van a ser un título tentativo para el estudio. ¿Por qué les digo que va a ser tentativo? Porque a medida que ustedes planteen este problema, planteen su objetivo, este título va a ir modificándose, porque el título es más o menos lo que ustedes quieren hacer y es indispensable que tus variables también se encuentren. Ahora tenemos lo que es la siguiente lámina número 4, descripción del proyecto, que explica en forma de resumen en qué consiste el proyecto de investigación, qué es lo que se
investigará cuáles son las expectativas que tiene el investigador respecto a la investigación. Ahora, en la descripción de la realidad problemática es describir minuciosamente cómo se observa el problema de interés en la realidad. No es posible describir una situación problemática si es que no se ha leído antes sobre el problema. Entonces, para que ustedes describan la realidad problemática, tienen que haber leído ese problema tanto internacionalmente, nacionalmente y localmente. Y ese problema, ¿qué aspectos abarca? Abarca el aspecto social, económico, político, cultural, ambiental. ¿Qué aspectos se está abarcando específicamente? Es lo que les digo, ustedes van a aprender lo que es tesis leyendo y asimismo investigando sobre su tema de investigación. Por decir, si hablamos de la congestión vehicular, yo voy a tener que saber cómo es la congestión en Huánuco mismo, como también nacionalmente o internacionalmente, por decir en Europa, cómo han solucionado ese tema de cuántos años han vivido con esa congestión. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Leyendo, revisando bibliografía, tesis de esos países. Bueno, pasamos a la lámina 5, donde nos dice descripción de la realidad problemática. En este aspecto se describe de manera amplia la situación del objeto en estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. En este aspecto, como les vuelvo a mencionar, van a describir ustedes mismos cómo se encuentra el problema. Si estamos hablando, por el ejemplo de la congestión, cómo se encuentra la congestión desde sus orígenes. Por decir, la congestión empezó en Europa a mediados de tales años, por culpa de los microbuses, digamos, ¿no? De ahí vino al Perú, de ahí vino a la región de Huánuco por la cantidad de habitantes o por la migración o migración de las personas. Entonces, uno es su origen y las relaciones incógnitas a responder. En general, enunciar un problema es contarlo, está pasando en relación con tu acción con la persona o con una situación, mostrando sus implicaciones y soluciones. Es estructurar más formalmente la idea de la investigación. Nuestra idea solo teníamos lo que queríamos hacer más o menos, grosso modo, en este punto, ya tenemos que afirmar nuestra idea. Yo voy a realizar esto y esto nada más quiero investigar. En síntesis, enunciar es presentar una descripción general de la situación o en estudio. Entonces es lo que vamos a generar. ¿Qué más nos dice la leyenda? El planteamiento del conocimiento del tema por parte del investigador es donde ustedes van a leer sobre ese tema, sobre sus orígenes, sus posibles soluciones, si sigue aquejando ese problema a nivel mundial. La complejidad del comportamiento de las variables, cómo están esas variables, la dependiente, la independiente, porque ustedes ya saben reconocer esas variables. Más adelante vamos a realizar ejemplos para identificar las variables en la formulación del problema. La existencia de estudios anteriores, si hay investigaciones referentes a nuestro tema, tal vez habrá nacional, internacional, pero no local, si es que fuese el caso, ¿no? De estudiarse en una localidad. El empeño y habilidades profesionales del investigador. Si le gusta el tema, el investigador pondrá más empeño, buscará más bibliografía y sus habilidades profesionales, cómo ha adquirido todo eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy buenos días, colegas. Saluda Cantata Kire Eloy. Una consulta, profesora.
la estructura de la tesis de la universidad sea factible que nos pueda pasar, porque es importante para poder guiarnos y basarnos a la estructura de la universidad, que es importante, ¿no? Por otro lado, también es Sí, importante ver desde ahora ya las líneas de acción. No es desarrollar una tesis por desarrollar, a veces tenemos que estar dentro del marco de los cursos, ¿no? Entonces, las líneas de acción son importantes también definirlos al inicio, porque si no no vamos a poder delimitar, vamos a poder aterrizar dentro de nuestro título, la tesis que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, esas dos cositas sería factible, profesora, pudiera principalmente ver las líneas de acción, ¿no? De la carrera, en qué temas podemos aterrizar las tesis, y dos, la estructura, que es importante, pues, lógicamente, va por universidad, ¿no? Esas dos cositas, profesora, le agradecía infinitamente, nos pueda facilitar. ya. El primer tema, respecto al reglamento de grados y títulos, eso les di desde la primera clase, pero les vuelvo a recalcar, ahí está, ya les volví a enviar el link, ¿no? Espero que nota o guarden quiera ese link. El segundo tema sí no les presté, pero a continuación les presento cuáles en qué áreas se pueden realizar temas de investigación, pero en transportes, en estructura, pero en un momento con su reglamento voy a mostrar. Investigar cada uno de ustedes. Ya. Si ustedes visualizan en esta parte, acá les dice líneas de investigación, refiere a ingeniería civil, todo lo que está enmarcado en esta columna, y acá empieza, lo que es en el área de estructura, geodésia, en gestión y construcción, y hasta son estos 3, 4, en estos 6 rubros que pueden hacer su tema de investigación. Entonces, estructuras es lo que se refiere a innovar en el diseño y modelación de estructuras. Innovar, su nombre lo dice, innovar, darnos algo nuevo, conocer no lo que ya conocemos, que ya está, lo que publican en estructuras convencionales y sismo resistentes, procurando generar ahorro y mayor productividad en los costos. Estudiar teórica y experimentalmente los materiales estructurales que pueden modificar a esos materiales, como les mencionaba anteriormente. Mejorar sistemas constructivos convencionales, nuevos sistemas constructivos y desarrollar nuevos sistemas. Estudiar sistemas de reforzamiento para estructuras existentes, el mejoramiento del comportamiento sísmico, el desarrollo de disipadores de energía. Esto ya está dado, ¿no? Los disipadores nacieron en Ecuador todavía. Y en hidráulica, garantizar la disponibilidad de agua y ordenación sostenible en el saneamiento de datos a través de la mejor calidad de aguas.
hidráulica y geotecnia, geología, ingeniería de recursos, modelación hidráulica ambiental, modelación matemática, en flujo de transporte, redes hidráulicos y sistemas, precisión, impacto ambiental, análisis hidrológico, de evaluación de eventos extremos, aprovechamientos hidráulicos, como mejorar esa agua que llueve, por decir, modelo físico y numérico. En lo que es geotecnia, proponer de manera más idónea mejorar el suelo de cimentación o fundación, también la biotecnología, microorganismos en el tipo de suelos, estudiar los pavimentos y la estabilización de suelos, luz, laderas, cauces y comunicación técnica, mapas de uso sísmicos para cuantificar el peligro sísmico en una zona a fin de prevenir desastres. Tenemos en el área de riesgos de desastres, profundización en diferentes componentes de riesgos, como identificar riesgos, evaluación de riesgos, para producción, instrumentos y usos institucional en el caso de emergencias y desastres, en gestión de la construcción, para los resultados de entidades públicas, la eficacia, la eficiencia y la productividad de los procesos, como la calidad de sus productos y servicios. Procuro innovar generando ahorros, mejorando los productos y satisfacción de los clientes. Entonces también está enfocado al ámbito empresarial. Y por último, transportes que vienen a innovar en la industria de transporte de toda índole, procurando generar ahorro, una mejor calidad del producto y servicio, seguridad sostenible, tanto como el transporte privado como el público. Estudiar los modelos de demanda, de economía del transporte, sus externalidades, el transporte público, la planificación del sistema de seguridad vial, los modos de transporte, el uso de suelos, los modelos de redes de tráfico y los sistemas inteligentes. Entonces ahí tienes en qué ámbitos puedes abarcar tu tema, que se encuentran en la página 7 y la página 8, sobre ingeniería civil. Pregunta. Ya. Entonces, con la clase. Seguimos lo que es el problema. ¿Cómo van a analizar esa descripción del problema? Lo que están viendo en esta parte. Lo que es reglamentos, grados y títulos. Buenos días, un favor, se escucha intercortado y si podría compartir su pantalla, Entonces, por favor. Esta pantalla, todos visualizan la pantalla, ¿no? O algunos. Negativo, Miss. No se No se puede ver. No se ve nada, Miss. Está intercortado y no se visualiza su pantalla. No está compartiendo. Se le escucha entrecortado. Si no ven, pueden entrar así. Ingeniera, usted está compartiendo, creo, su pantalla, por eso no se le escucha entrecortado. Ya. Para los que no ven nada, pueden descargar, ya les he dejado el link ahí. Ubiquen la página 7 del reglamento de grados y títulos, no, la página 3 del reglamento de grados y títulos. En la parte inferior te menciona cómo van a presentar cuando realicemos el trabajo, cómo van a presentar su trabajo de investigación. Ahí tienen. Hemos empezado con el problema de investigación, ahora estamos realizando la descripción de la realidad problemática o descripción del problema. Entonces, de acuerdo a eso es que van a presentar trabajos de investigación.
Ya, asimismo, ya les he dejado el reglamento de grados y títulos, también ya les he dejado las líneas de investigación que cada uno puede revisar si es concorde a su tema de investigación o no. Ahora, continuando con lo que es el problema de investigación, en lo que van a empezar ya con el abarcar su tema, porque ya se supone que han escogido un tema de investigación y ahora lo que les falta es investigar más, ahondar en el tema a nivel internacional, nacional, para que describan el problema en sí, que va en ese ítem. Lo que es el problema. Van a realizar, por decir, un contexto. Cuando leen van a identificar que existe un contexto político legal, contexto social, contexto cultural, ambiental, económico, tecnológico. Pero cada uno de ellos va a estar en lo internacional, nacional, departamental y local. Por decir, tenemos la congestión vehicular. Veamos en un aspecto internacional. Hablemos de los autos, ¿ya? O microbuses, mejor. Pueden mencionar ahí cuando están haciendo la descripción que en las ciudades europeas se originó la congestión vehicular por culpa o a causa de los microbuses, según tal texto. Asimismo, estos microbuses emanan gran cantidad de dióxido de carbono, y ahí en esa parte estamos viendo el aspecto ambiental, ¿no? Al emanar gran cantidad de dióxido de carbono, contaminan el ambiente. Seguidamente, este trabajo o este empleo de conducir los vehículos genera una gran economía para los que se dedican a este rubro de trabajo. Pero también la congestión vehicular, podrían decir, ¿no? La congestión genera una gran pérdida económica porque al existir congestión vehicular existe congestión de tiempo, existe pérdida de tiempo, porque en una congestión vehicular, ¿ustedes cuánto se demoran? 5, 10, 15, 20 minutos, es el tiempo que van a llegar a su trabajo y la tardanza les descuenta, entonces ahí está la pérdida de tiempo. Entonces ahí también está el contexto económico, lo cultural, las personas, ¿por qué van a congestionar esa hora, en hora punta todavía? A ver, ¿qué más? Contexto político, legal. ¿Por qué las autoridades no han hecho nada en ese entonces para que exista esa congestión? ¿Por qué no han planteado otros sistemas alternativos para reducir la congestión vehicular? Entonces, en esa parte van a hablar cada uno, pero empiezan hablando del contexto internacional, contexto nacional, contexto departamental y por último en local. En nuestro caso va a ser Huánuco. Diremos, en Huánuco se evidencia gran congestión vehicular por culpa de los mototaxis. Asimismo, se tiene un reporte de la municipalidad de tantos mototaxis que existe al año 2021. Y la municipalidad o la entidad pública no hace nada frente a ese tema. Siguen apareciendo más y más mototaxis y cada vez va aumentando esa congestión vehicular, ¿no? Entonces, en el aspecto tecnológico, podrían decir, existen actualmente mototaxis que funcionan a sistema eléctrico, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es por eso que cada uno en su tema de investigación tiene que tener bastante referencia a su tema. Tienen el internacional, nacional, departamental y local y todo al referente. ¿Hay alguna consulta? Ingeniera, disculpe, lo que usted se refiere es a los, descripción de problema, marco teórico, a los capítulos, ¿verdad? Así es, en lo que les he enviado está todo. En el reglamento de grados y títulos, en la página está el problema, el capítulo 2, marco teórico, el 3, metodología de investigación y 4, aspecto administrativo. Todo esto, lo que ustedes están observando, son para que presenten su proyecto de investigación.
y eso les aprueban y ya pueden empezar con la tesis. Entonces nosotros estamos basándonos a esto para desarrollar, y por eso que les digo que la última nota va a ser esto, porque en seminario de la investigación 2 supuestamente ya tienen que estar con la recolección de datos. Por el tema de la pandemia no se puede realizar eso, salvo algunos que pueden hacerlo en gabinete. Bueno, espero que para el próximo ciclo ya mejore eso, ¿no? Y ahora en seminario de la investigación 1 tienen que salir aprobando el proyecto de investigación. Entonces tenemos que popularizarnos en esos temas. Continuamos entonces. Se refiere a las PPTs que les he enviado en la lámina 8, lo que es problema de la investigación. Los especialistas de la investigación enfatizan en la necesidad de un buen planteamiento del problema. Para ello, si esto se logra, la mitad del solucionado. Eso nos dice el 2010. ¿Y por qué nos dice que la mitad está solucionado? Que si nosotros planteamos bien el problema, nos va a responder el objetivo general a lo que nosotros queremos llegar. Si nosotros planteamos un mal problema, nuestro objetivo general no va a ser la respuesta, quizás haga otra respuesta y no vamos a llegar a nada al final. Pero si planteamos bien, sí nos va a dar nuestro objetivo y ahí ya está solucionado más de la mitad porque sabemos qué pasos necesitamos para solucionar ese problema. Asimismo, Briones, en 1985, afirma que el planteamiento de un problema es la fase más importante de todo el proceso de la investigación. ¿Y por qué? Porque si hacemos mal el planteamiento del problema, nuestro objetivo será otro objetivo y no va a creación y no realizaremos un buen trabajo de investigación o una tesis. Y si uno no tiene relación con el otro, está mal elaborado, mal formulado y no sabes a dónde llegar o qué quieres determinar. Independientemente de su naturaleza, un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Si no hay necesidad de encontrar unas cosas, no existe el problema. Por decir, si yo quiero construir un colegio en distrito X, para la población será una necesidad. Para nosotros va a ser investigación. Ya no, porque el puede tratar a cualquier ingeniero y lo diseña ese colegio. Porque ya están dadas las pautas y ya sabemos que nosotros vamos a poder determinar cuánto acero necesita, si va a resistir a las fuerzas de sismo o no. Ya está dado todo eso, inclusive el reglamento nos dice cuánto de desplazamiento tiene que tener para un sismo. Entonces ahí no estás aportando nada nuevo. Entonces no va a ser investigación, tiene que ser algo nuevo que tú vas a aportar un conocimiento extra. Ya, en la siguiente lámina 9, ya, nos dice que el problema de la investigación, el investigador se plantea las preguntas sobre el problema de la investigación. Entonces, nosotros para plantear eso tendremos que preguntarnos qué es lo que queremos investigar, dónde lo vamos a investigar, cómo lo vamos a realizar, quién lo va a realizar, cuándo se va a realizar, por qué, cuáles son las causas, cuáles serán los efectos y consecuencias. Las características de un problema tienen que tener las siguientes. La posibilidad de responder mediante procedimientos empíricos. Pueden tomarse en cuenta una variable, más adelante les vuelvo a repetir.
que en la formulación del problema van a poder ustedes identificar la variable dependiente y la variable independiente. No solamente eso es en la hipótesis, sino también pueden determinar en el problema, en el objetivo, hasta en el título de la investigación. ¿Qué más? Puede relacionarse con dos o más variables. Deben obviarse términos que impliquen juicios de valor. Ahora, una pregunta precisa y delimitada en cuanto al espacio, tiempo y población, si fuese el caso. Como les estaba diciendo, a ver, un ejemplo de ladrillo les estaba mencionando. Elaboración de ladrillo con fibras de acero. En Huánuco, en Lima, siempre ustedes en cualquier sitio se va a poder fabricar ese ladrillo de fibra de acero. No necesariamente yo le voy a poner en la ciudad de Huánuco, si no puede funcionar para Lima. Entonces, ¿para qué limitarlo solo en una ciudad? Es como si me hiciera ver que en Huánuco va a ser diferente que de Lima, no, si voy a usar la misma dosificación. Entonces sería en vano poner la limitación del centro donde se está elaborando. Un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronósticos sobre la situación del problema. ¿Qué más? Una adecuada formulación de problema de investigación implica elaborar pregunta general, debe recoger la esencia del problema y, por tanto, el título del estudio que ya les había mencionado. La delimitación del problema significa indicar con precisión en la interrogante formulada el espacio del tiempo o periodo que será considerado la investigación y población involucrada, si fuese el caso. Por decir, en el ejemplo que les decía, en Huánuco no correspondería, ¿no? Pero si yo digo la congestión vehicular, ¿no? Entonces, la congestión vehicular no va a ser lo mismo en Huánuco que en Lima, como en otras ciudades extranjeras. Entonces, ahí sí es necesario involucrar a lo que es la zona donde están realizando, que viene a ser Huánuco. Ahora, el tiempo también sería necesario porque tu congestión vehicular no va a ser lo mismo en el año 2020 que en el año 2025. Tal vez nuestras entidades para el 2025 ya encuentran una solución para la congestión. Ahora, delimitar la población. Tendríamos que delimitar la población, por decir solamente la población de la zona urbana de Huánuco, porque a rural le afectan algo a la congestión o no. Entonces, en algunos casos podría ser que sí, en otros no. Entonces, delimitamos con esa población. Ya. También en la formulación de investigación se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Se tiene que formular en forma de pregunta y en forma clara, sin ambigüedad. El ejemplo más, si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? Es algo claro, ¿no? Se motiva a responder esa investigación o esa pregunta. Entonces me dirás, me llamo Juan. Pero si yo te digo, tú te llamas Juan, entonces motiva ambigüedades. Tú me dirás solo sí o no y encima no me amerita que responda. Debe meritar que se realiza una investigación, es como le estaba preguntando, tiene que ser en forma interrogativa y con las preguntas cómo, cuál, dónde, que eso te motiva a responderte. Porque si yo te pregunto en forma aclarativa, como te había dicho, te llamas Juan, me dirás solo sí o no y no me vas a meritar a que yo te responda todo ese proceso. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica o una recolección de datos, que nuestra carrera y que todas las investigaciones en general que se hacen en forma experimental, tanto a gran escala como a pequeña escala, pero tienen que demostrarlo. Si no fuese ya realizándolo a escala, podría ser con algún programa.
Ahora, para nosotros tener en cuenta ese tema de investigación que han escogido, o que cada uno va a escoger ese tema de investigación, tienen que tener en cuenta lo siguiente: interés del investigador, manejo de fuentes y consultas bibliográficas, que les decía, tienen que leer bastante, demasiados libros referente a ese tema. No necesariamente libros, ahora tienen el internet, ahí encuentran de todo. Los temas pueden surgir de observación del estudiante cuando ustedes están estudiando, cuando van a hacer prácticas de la vida profesional, y a las prácticas de los programas de investigación, que les he dicho que también la universidad tiene un programa del contacto y la relación con especialistas, del feedback de investigaciones ya realizadas y un estudio de literatura especializada. Ya, hasta ahí una pregunta. Ya, voy a llamar lista. Corresponde a la primera lámina, es sobre la definición del problema. El problema va a ser el punto de partida de la investigación. Va a ser una laguna teórica dentro de un conjunto de datos conocidos. La laguna teórica va a ser ese aspecto que nosotros vamos a solucionar, ese aspecto que nosotros vamos a aportar a la investigación. Hecho no abarca por una teoría, o sea, que no está dado en la teoría lo que nosotros vamos a investigar, sino con nuestra investigación vamos a solucionar esa laguna y lo vamos a plasmar en alguna teoría, podría decirse. Tropiezo o acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en un campo de estudio, que no se ha dado solución. Por decir, actualmente tenemos gran contaminación del suelo por plásticos y todo. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema que no está encajando para nuestra calidad de suelo que damos para las cimentaciones? Podríamos utilizar la biotecnología. Desacuerdo entre los pensamientos y hechos, entre los pensamientos entre sí. Entonces, tal vez hay algunos pensamientos que te dicen, no, la mejor forma de solucionar este problema es de esta manera. Otro te dirá, no, esa forma no conviene y mejor es esta, te ahorra. Entonces, con investigación vemos cuál de las dos formas es mucho mejor. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a identificar un problema? Nosotros mismos tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué, cuál, quién, dónde, por qué, en qué época? ¿No? Entonces, una diversidad de preguntas nosotros mismos respecto a nuestro tema de investigación. Acá tenemos un ejemplo que se realiza uno mismo la pregunta. ¿Cuál es el problema? Entonces, diremos de una empresa X, es que quiere saber el número de reclamos que aumenta en un 20%. ¿Quién está viviendo el problema? Todos los que abren las órdenes de servicio. Entonces, todos los encargados de esas órdenes son los que viven ese problema. ¿Dónde está ocurriendo el problema? Diremos en el departamento de procesamiento de órdenes de servicio. ¿Cuándo ocurre el problema? Durante los últimos 3 meses. ¿Qué periodo está durando? ¿Por qué ocurre el problema? Por la implementación de nuevas herramientas y órdenes de servicio. Entonces, por lo que ellos han implementado algo, existe este número de aumento de reclamos y dificulta a los que abren las órdenes de servicio. Entonces, uniendo todas esas ideas, vamos a identificar el problema. Y nuestro problema podría ser nuestro departamento de procesamiento de órdenes de servicio obtuvo un promedio mensual de reclamos en 20% mayor a los últimos 3 meses después de la inducción de la nueva herramienta para administrar órdenes de servicio para todos los departamentos organizacionales. Lo que les acabo de leer, esa parte, no quiere decir que va a ser su formulación del problema, sino en lo que se van a enfocar nada más ustedes su problema. Y hemos mencionado la formulación del problema
Es la interrogante que nosotros queremos resolver. ¿Qué más dice? No incluya cualquier indicación, o sea, en su problema, tanto en el problema como en la formulación del problema, no van a incluir cualquier indicación o especulación sobre la causa del problema o qué acciones serán tomadas para resolver el problema. Cuando ustedes forman un interés, ¿qué acciones van a tomar? Nunca traten de resolver el problema o direccionar la solución en esta etapa. Para eso está el objetivo. ¿Cómo se debe formular un problema? Se debe problema en forma interrogativa. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de Satón en la lealtad de los clientes de los restaurantes de comida china en Lima Metropolitana 2019? ¿Cómo la alta rotación del personal incide en la productividad de la empresa de muebles finos Saks de la ciudad de Arequipa? ¿Cuáles son los factores que inciden en la motivación del personal de ventas de empresa de Jugos del Norte durante el periodo 2018-2019? Pero no se debe resolver un problema o no se puede plantear un problema en forma aclarativa porque nos produce mayormente ambigüedad, no nos motiva a solucionar el problema. Un ejemplo o unos ejemplos que no debemos formular son los siguientes. Determinación del impacto de satisfacción en la lealtad de los clientes de los restaurantes de la comida en China de Lima Metropolitana, porque no me dice qué es lo que yo quiero investigar, no me está preguntando. Determinen los factores que inciden en la motivación del personal de ventas de la empresa de Jugos Norte SAC durante el periodo 2018-2019. Se desconoce cuáles son los resultados de la utilización del instrumento de evaluación de calidad del servicio de supermercados de pequeñas ciudades. Pero un momento, por favor. La pregunta. Ahora, los que le mencionaba sobre las variables. Tenemos variable dependiente de la investigación que se encuentra especificada explícitamente en el problema formulado. Entonces, si ustedes ya saben reconocer la variable dependiente independiente de la hipótesis, también van a poder identificar la variable dependiente e independiente del problema y del objetivo. Será aspecto gravitante en la determinación de múltiples variables que pueden afectar a estas denominadas variables independientes. Entonces, acá tenemos un ejemplo, pero acá vamos a resolver cómo nosotros podemos determinar variable dependiente e independiente. En este ejemplo, cómo la alta rotación del personal incide en la productividad de empresas de muebles finos SAC en la ciudad de Arequipa. Entonces, acá lo que quiere determinar es la incidencia de uno con respecto a otro, ¿no es así? Porque esto quiere determinar cómo incide. Entonces, vamos a obtener dos variables. ¿Cómo incide? No, cómo la alta rotación del personal podría ser alta rotación del personal, una variable, incide en la productividad de la empresa de muebles finos Saks en la ciudad. Ya. Entonces, tenemos dos variables, alta rotación del personal, en la productividad de la empresa de muebles finos Saks en la ciudad de Arequipa, 2019. Si nosotros le hacemos algo a la alta rotación del personal, va a afectar en la productividad, ¿no? Tal vez mi personal se comporte mal y ya no va a producir bien. Pero si yo le hago algo a la productividad, ¿le va a afectar a la alta rotación del personal en su incidencia? No, ¿no? Entonces, esto va a ser mi variable independiente y esto va a ser mi variable dependiente. A ver, ahora ustedes identifiquen en estos tres ejemplos la variable dependiente e independiente en 10 minutos. De independiente podemos sacar de esta misma formulación de pregunta o de esta misma oración. De cada uno de estos, de ahí se va a sacar la variable dependiente, independiente, como hemos visto en el caso anterior. Y cómo es que hallaban en la hipótesis, ¿ya? Entonces,
De ahí nosotros hemos identificado en este ejemplo, perdón, acá, ¿cuál era el conector? El conector era incide, ¿no? Para que se vuelva hipótesis, igual cuando formulan hipótesis de, si yo hago esto, va a suceder esto, ¿no? Y necesitaba un conector y era esto. Ahora, acá, identificamos primero ese conector. Vendría a ser influye, ¿no? Sí, influye. Ya, mi conector es fluye. ¿Y de qué manera? Entonces, ¿qué vendría a ser? La pregunta. ¿Quiere saber en qué forma va a influir, ¿no? ¿De qué manera influye la preparación académica? Entonces, la preparación académica podría estar variable, sí o no. Sí, ingeniero, lo variable independiente. Y en una persona, ¿no? Si la persona quiere ingresar a la universidad, tiene que estudiar. Si no tiene preparación académica, esta persona no ingresa. Y si no académica, ingresa, ¿no? Entonces, mi independiente va a ser la preparación académica. Y mi dependiente va a ser en una persona. Ahora, en el siguiente ejemplo. ¿Cómo mejorar la rentabilidad de la cadena de suministros agroexportadoras de mango en el Perú? Ya, primero identifiquemos el conector. Mejorar. Ya, mejorar. Entonces, tenemos el conector mejorar, que no va a ser ni la variable dependiente independiente, al igual que la pregunta. ¿Cómo mejorar? Entonces, ninguno de ellos va a ir. Ahora nos falta identificar nuestras variables. ¿Cuál vendría a ser las variables en este caso? Rentabilidad del suministro. Tenemos uno y el otro, ¿cuál sería? Exportadora de mango. Exportadora de mangos en el Perú. Ya. Ya, entonces, si yo le hago algo a rentabilidad de cadena de suministros, ¿va a sucederle algo a la cadena exportadora de mango? Sí, ingeniera. Ingeniera. Y yo les pregunto lo siguiente. Si yo solito le pongo rentabilidad, ¿es algo rentable o no es rentable? ¿Va a hacerle algo a todo esto? ¿La cadena de suministros? ¿O no? No. Porque necesita todavía algo, ¿no? Necesitaría la rentabilidad de la cadena de suministros, porque no voy a saber qué es lo que yo quiero mejorar. ¿Qué va a mejorar? La rentabilidad de cada suministros. ¿De quién? De las agroexportadoras de mango en el Perú. Entonces, sí está bien identificado en esta parte. Por eso es que solito ustedes, cuando realicen eso, identifiquen primero, ¿la rentabilidad le va a hacer algo a todo esto, sí o no? Si no sucede nada, es que está mal planteado todavía. Entonces, pueden seguir haciendo la siguiente pregunta, ¿la rentabilidad va a mejorar o no los suministros de agroexportadora en el Perú? ¿Qué creen?
tampoco le hacen nada, ¿no? Entonces, hasta que yo opte la rentabilidad de cadena de suministros, sí le va a hacer algo a la agroexportadora de mango. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo reducir la morosidad? Colocación de créditos en el sector. ¿Quién es el conector? Reducir. Ya. Tenemos conector que no va a ser la variable, bien como el cómo, porque. Ahora, en la morosidad de la de créditos bancarios a sectores MIPES en la ciudad de Lima, ¿dónde encontramos la variable independiente? La independiente es colocación del crédito bancario. La dependiente es la morosidad. Ya. Me dices, entonces, colocación de créditos bancarios va a ser una variable y morosidad otra variable. Sí, ingeniero. ¿Alguien que opine? Otra forma de identificar. Ya. En el ejemplo, si yo le hago algo a la morosidad, no va a haber ya colocación de créditos bancarios, o sí va a haber, ¿no? Entonces, puede ser sí una respuesta, pero esta pregunta tiene dos respuestas. Una es esta, la que dijo su compañero, y la segunda es esta. La morosidad de colocación de créditos bancarios. Y el otro va a ser en sectores de la ciudad de Lima. Entonces, yo no puedo colocar estos bancarios o en los sectores MIPES porque está ocasionando la morosidad de colocación de créditos bancarios. Me está especificando de qué es moroso por culpa de los créditos bancarios, ¿no? Porque yo no sabría de qué nada más es la morosidad. Entonces, en este caso, como hay dos alternativas, para nosotros identificar bien la variable dependiente e independiente, nos tendríamos que ir a fijar en la hipótesis. La hipótesis nos aclarará ese tema de independiente, independiente o dependiente. ¿Cómo? Identificando dónde va este conector. La morosidad reduce la colocación de créditos bancarios. Podría ser la morosidad en colocación de créditos bancarios reduce a los sectores MIPES en economía, podría ser, ¿no? Por eso es que teníamos que, primeramente, nuestra hipótesis. Entonces, cuando yo les dé en el examen alguna pregunta que tenga doble respuesta, tal vez la hipótesis. Yo no les voy a decir que forme la hipótesis porque todavía no llegamos a ese tema. ¿Ya? Ahora, continuando. Ahora, la formulación de la hipótesis también, preguntas se realizan de acuerdo a tu tipo de investigación, si es de nivel exploratorio, descriptivo, correlacional. Entonces, en este caso va a haber unos ejemplos dependiendo del nivel que es. Acá tenemos que nos va a dar noción o nos va a dar para que nosotros expliquemos la tesis. Vamos a explorar sobre ese tema, cómo viene dándose. Y ahora, como cuando te pregunta cuáles son las características, entonces, me imagino que va a ser algo descriptivo, porque voy a decir las características a nivel descriptivo. Desde cómo, cuándo han venido dándose, qué relación existe. Entonces, cuando ya me imagino, cuando dice qué relación existe, ya es correlacional. Entonces, preguntas también van formuladas de acuerdo al nivel de investigación que se encuentra. Acá hay explicativo. ¿Qué efectos produce? Entonces va a explicar los efectos que está produciendo. ¿De qué manera influye esta pregunta, no? No necesariamente va a ser uno correlacional, sino por la palabra influye también porque está ameritando a esta pregunta. ¿De qué manera? Entonces, explicativo.
cómo influye, cuáles serán los resultados, cuáles serán los efectos, en qué grado favorece y cuáles serán los factores. Ahora tenemos acá, ¿qué es un objetivo de investigación? Entonces, una vez que ya han formulado todo, nos vamos a ver el objetivo de investigación. El objetivo de investigación es lo que ustedes quieren llegar a determinar, qué quieren en sí lograr con su investigación. Yo siempre les recomiendo que a partir que tengan una idea clara, qué es lo que quieren llegar a su investigación o su objetivo de su investigación, partan por el programa. Ahí les va a ser más fácil. Ahora, según Bernal, los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzar y, por tanto, todo el desarrollo del trabajo de la investigación. Para Hernández, son las guías de estudio y durante todo el rollo deben tenerse presente. Y para Tafur, los objetivos de tesis son logros que la investigación universitaria persigue. Por decir, cuando ustedes regresen a la universidad, ¿cuál ha sido su objetivo? Terminar la carrera de ingeniería civil, tener el grado de ingeniero civil. ¿Qué sucede con esto? Mi objetivo, ¿qué es? Elaborar mi tesis. Entonces, ustedes van a tener todo el proceso, pero ahora específicamente de ustedes, ¿qué es? Es su tema de investigación que están realizando. ¿Qué más nos dice? Que muchas veces se confunden los objetivos con acciones finales, que no necesariamente nuestra investigación conseguirá. Por ejemplo, algunos censos utilizan los siguientes verbos, como capacitar, motivar, enseñar, mejorar, que implican acciones que casi nunca se logran durante el desarrollo de la investigación, por lo que se recomienda no incluir en el proyecto. ¿Esto por qué? Porque yo cómo voy a demostrar que he capacitado, que he motivado, cómo en realidad voy a saber que se ha motivado, con qué prueba yo voy a demostrar que estoy motivando o enseñando, ¿no? Muy aparte que no viene a ser un tema de investigación de la rama de ingeniería civil, porque esto no viene a ser, ¿no? Vienen a ser algo investigativo referente a estructuras, hidráulica, eso. En acciones no se puede, ¿no? Es por eso que no se recomienda utilizar verbos de acciones. Los objetivos deben ser medibles y factibles de alcanzar. Caso contrario, es mejor no considerarlos en el proyecto. ¿Y qué quiere decir medibles y factibles de alcanzar? Por decir, si yo quiero, ya, algo que no es investigación, ¿ya? Yo quiero diseñar un pavimento. Entonces, para yo, ya mejor construir un pavimento. Si yo tengo, por decir, cemento, agua, ya pavimento rígido, cemento, agua y agregado, entonces yo puedo elaborar mi mezcla de concreto para hacer el pavimento rígido, pero si yo no tengo de cemento, no voy a poder hacer ese pavimento rígido, entonces no va a ser alcanzable, ser factible y no va a ser mi investigación. Otro ejemplo, si yo quiero hacer una investigación de los recursos hídricos, digamos, precipitación fluvial en zona lejana, digamos, en una zona altoandina donde no hay datos pluviométricos. ¿Yo cómo voy a lograr hacer mi investigación si no tengo esos datos? Voy a tener que comprar la tecnología adecuada, instalar y tomar una serie de datos. Entonces, ¿cuánto me va a costar? Yo podré comprar todo eso, ¿no? Tener la tecnología adecuada, entonces, si es no, entonces mejor busco otro tema de investigación. Ahora, recomendaciones para formular los objetivos. Se formulan en verbo en infinitivo. Acá tienen unos ejemplos en infinitivo. Determinar, elaborar, describir, conocer, proponer, verificar. Asimismo, todos los verbos en infinitivo tienen que terminar en la palabra ar, e ir, ¿ya? Todos los objetivos tienen que empezar con esos verbos en infinitivo. Ya, deben ser claros y precisos, ser susceptibles a alcanzar. Les vuelvo a mencionar que ustedes pueden alcanzar, no solo porque es investigación, yo me voy a lanzar a realizar ese tema. No vaya a ser que
al final no tengo los recursos necesarios para poder demostrar mi tesis. Ser coherentes con el problema, es por eso que les decía, el problema, el objetivo, la hipótesis y el título tienen que ir de la mano. El objetivo es una respuesta muy tentativa a la acción del problema. Precisar la relación con la hipótesis del trabajo que me propongo lograr o desarrollar de la investigación. ¿Qué es lo que yo voy a determinar con esa investigación final? ¿Qué voy a demostrar? Los objetivos son puntos de referencia que guían el desarrollo de la investigación. Expresan el fin que pretenden alcanzar. Entonces, es lo que yo voy a determinar al terminar toda mi tesis. Y acá les muestro una serie de objetivos generales, objetivos específicos. Si nos damos cuenta, todos estos verbos son en verbos en infinitivo, tienen la palabra are, o ir, ¿no? Pero también si nos damos cuenta, en verbos generales, nos dice analizar. Y en verbos específicos también analizar. Entonces, encontrar verbos generales que pueden repetirse en los específicos y específicos que pueden estar en los generales. No es una regla solo que algunos van a estar en específicos o generales, ¿no? Pero siempre hay que darnos cuenta que el objetivo específico son pasos a llegar para yo determinar mi objetivo general. ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya. A ver, alguien que tenga su trabajo con consultas en el tiempo que nos resta. ¿Yo le puedo presentar, ingeniera? Sí, Angie, presenta.